Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con un vídeo diferente. El motivo que me lleva a hacer este vídeo es que se ha conocido el alcance de la terrorífica lesión que ha sufrido el central del filial, el senegalés Mbacké, el central tan prometedor que contaba y mucho para Xavi Hernández, y el Barça estaba estudiando si ejercer o no esa opción que tenía a final de temporada de 4 millones de euros para quedárselo en propiedad. Por desgracia, se confirma que ha sufrido la ruptura completa del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. No sabemos cómo saldrá de esa operación, pero ahora mismo su continuidad en el Barça lógicamente está en el aire, en un partido en el que también otra de las piezas importantes del Barcelona Athletic, Diego Percamp, pues sufrió una lesión grave, ¿no?, con una rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Esto me lleva pues a recordar, ¿no?, la importancia de las lesiones en el fútbol, y voy a intentar pues poner aquí 10 de las lesiones más graves que recuerdo, ¿no?, que recuerdo haber visto, y os invito desde ya a que en la caja de comentarios también dejéis algunas vosotros, ¿no?, las que vosotras recordéis, aquellas que hayan sido entradas espectaculares y que hayan tenido consecuencias graves, ¿no? Vamos a comenzar con la primera, y atentos porque es la única de la que creo que puedo poner vídeo sin temor a que el copyright eche abajo este. Comenzamos por la primera, una escena de esas que no se olvidan. De hecho, creo que es mi primer recuerdo como aficionado al fútbol, allá por 1981, ojo. La escena es tremenda, se trata del futbolista Ewald Lienen. Es un partido de Bundesliga entre el Werder Bremen y el Arminia Bielefeld de la temporada 1981-1982. Yo estaba completamente seguro de que la acción había sucedido en verano, porque recuerdo, ¿no?, que fue una imagen, entonces no se utilizaba el término viral, pero a buen seguro, y juzgad por vosotros mismos, no me digáis que esta imagen no sería viral a día de hoy en redes sociales. Es una entrada escalofriante, aunque es más aparatosa que escalofriante en sí. La entrada es un balón dividido, la entrada se produce con los tacos por delante, y estos tacos producen un corte espectacular en el muslo derecho de la pierna de Ewald Lienen, hasta el punto de abrirle una brecha de unos 25 centímetros que, como podéis comprobar, deja parte de su hueso a la vista, ¿no? Una entrada terrorífica, pero quizás lo más sorprendente es saber que apenas 17 días después de esta entrada y con la correspondiente sutura, el futbolista Ewald Lienen ya estaba jugando nuevamente sobre los terrenos de juego. Sin duda, ¿no?, como se dice habitualmente, estos futbolistas de las décadas de los 80 eran de otra pasta. Tremendas, tremendas las imágenes. Vamos con otra. Y si antes os decía que la imagen de Lienen era mi primer recuerdo quizás del fútbol de pequeño, otra imagen que tengo grabada a fuego pues es todo el Mundial de España 82, que lo recuerdo como si lo hubiese visto la semana pasada. Ese Mundial llegaba con Argentina y su gran estrella Diego Armando Maradona, que acababa de firmar por el Fútbol Club Barcelona. Recuerdo perfectamente el partido inaugural, aquel Argentina-Bélgica, que se saldó con la sorprendente derrota de Argentina frente a los belgas. Bien, pues una temporada después, al inicio de su segunda temporada en el Fútbol Club Barcelona, Maradona, que era objeto de, bueno, pues los marcajes más bestias seguramente que he visto en mi vida viendo fútbol, pues lo sufrió Maradona en la Liga Española. Una Liga Española en la que el presidente del CTA era nuestro amigo Plaza y los rivales se empleaban con una dureza extrema, ¿no?, con Diego Armando Maradona. El 24 de septiembre de 1983, un Barça Athletic Club de Bilbao, es cuando en el minuto 59 Goicoechea hace una entrada criminal sobre el tobillo del Pelusa en una de las entradas más recordadas quizás, ¿no?, de la historia del fútbol español. Las consecuencias, bueno, las palabras de la época. Diego Armando Maradona dijo, llegó a decir a sus compañeros, me quebró sobre el terreno de juego. Y las consecuencias fueron
una fractura del maleolo peroneal del tobillo izquierdo, con desviación, arrancamiento del lateral interno con desgarro. Las lesiones en el tobillo quizás son las que más comprometen la carrera futura de un futbolista. Siempre puede haber un antes y un después de una lesión de tobillo, quizás, ¿no?, la parte más sensible de un futbolista. De manera sorprendente, con una recuperación milagrosa, Diego Armando Maradona, apenas 3 meses y medio después, estaba ya completamente recuperado de una lesión que pudo haber privado al mundo de uno de los mejores jugadores de toda la historia. En unas declaraciones, Goicoechea también dijo lo siguiente, y atentos a la frase: Maradona no se murió en aquella jugada, pudo seguir jugando tiempo después. Bueno, insisto, esos futbolistas de los 80 eran de una pasta muy especial. Una época tremenda, tremenda el fútbol de los 80. Por fortuna, Maradona siguió jugando y nos dejó a todos, pues, imágenes memorables, culminadas lógicamente con ese Mundial de México 86. Vamos con la tercera. La tercera tiene como protagonistas a Alf Inge Haaland, que, como muchos podéis suponer, efectivamente se trata del padre de Erling Haaland, ¿no? Pues esta acción tiene como protagonistas, además de Alf Inge Haaland, a Roy Keane, la estrella legendaria del Manchester United. Y es que esta acción que se produce, pues es merecedora prácticamente de un vídeo aparte. De hecho, hay varios vídeos sobre la historia, la intrahistoria que hay detrás de esta agresión. En 1997, en un partido entre el Manchester United y el Leeds United, se produce una acción en la que en un balón dividido, Alf Inge Haaland entra sobre Roy Keane, produciéndole una grave lesión de rodilla. Una acción que parecía que no era para tanto, y de hecho podréis comprobar cómo el padre de Haaland recrimina a Roy Keane, haciendo aspavientos, exigiéndole que se levante y que deje de hacer teatro. Para nada había teatro en la acción. Hubo una rotura de ligamentos cruzados y, bueno, estuvo muchos meses de baja, ¿no?, Roy Keane. 4 años después se vuelven a ver las caras sobre el terreno de juego. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que en un balón dividido, Roy Keane ve la oportunidad, y cuando digo ve la oportunidad, lo voy a explicar con las propias palabras de Roy Keane en su biografía comentando esta acción. Ve la oportunidad de tomarse la venganza. Se la llevaba bien adentro, sobre todo aquel gesto, ¿no?, entre comillas, antideportivo, pero sobre todo desafortunado del padre de Haaland, exigiéndole que se levantase cuando estaba completamente lesionado. La entrada es absolutamente criminal, se olvida del balón y es una agresión en toda regla, y va con los tacos directamente a la rodilla derecha de Alf Inge Haaland. Bueno, pues propinándole una lesión terrorífica. Si os fijáis en las imágenes, podéis comprobar que Alf Inge Haaland llevaba una protección en su rodilla izquierda, que había tenido una serie de problemas y estaba pendiente de pasar por quirófano al término de esa temporada. Esta lesión hizo que en la pierna derecha, propinada por Roy Keane, pues hizo que Alf Inge Haaland no pudiese terminar esa temporada, y cuando ya estaba recuperado y se operó de la rodilla izquierda, pues la recuperación de esa rodilla izquierda maltrecha no fue buena, y esto propició que el padre de Haaland abandonase el fútbol de élite. En muchos artículos sensacionalistas se dice que Roy Keane fue el que retiró al padre de Haaland con esa salvaje acción, pero en realidad no fue exactamente así. ¿Ayudó? Sí, por supuesto, pero el motivo real fue esa maltrecha rodilla izquierda que no tuvo una recuperación satisfactoria suficiente para seguir compitiendo en el fútbol de élite. Vamos con otra más, vamos con esta que muchos recordaréis porque pudo truncar de manera definitiva la carrera ni más ni menos que de Leo Messi. La entrada de Ufaluzzi sobre Leo Messi en noviembre de 2010, justo después de la temporada en la que el Barça venía de conseguir pues otro doblete, ¿no? Estábamos en la tiranía del Barça de Guardiola y Leo Messi, y sobre todo, ¿no?, las exhibiciones del astro rosarino contra el Atlético de Madrid. Esa noche fue una más, pero ese partido que terminó con 1-2, victoria del Barça,
Se recuerda sobre todo por la escalofriante entrada de Ufalusi, que pisa de manera salvaje. No creo que hubiese sido de manera voluntaria, pero la entrada es terrorífica, pisando el tobillo, ¿no? Y luxándolo, ¿no? Doblándolo completamente, en una imagen que desde luego hacía presagiar absolutamente lo peor. Solo un milagro hizo que no hubiese afectación ósea, lo que fue clave, ¿no?, para descartar una lesión que, bueno, todos nos llevamos las manos a la cabeza porque presumíamos una lesión gravísima, gravísima, que hiciese peligrar incluso su carrera futbolística, pero por suerte no fue así, no hubo afectación ósea y apenas 3 semanas después Leo Messi ya estaba sobre los terrenos de juego. Vamos con la quinta también muy recordada. Aquí en España tiene como protagonista a Manuel Pablo, lateral derecho canario de la selección española, probablemente en aquel momento, junto a Carles Puyol, que por aquel entonces jugaba en esa posición, el lateral derecho pues más importante que había en España, ¿no? Un asiduo de la selección española y que en un derbi en 2001, fue el 30 de septiembre de 2001, en Riazor, en un derbi contra el Celta, en un balón dividido, bueno, van al suelo al choque Manuel Pablo y Everton Giovanella. Desgraciadamente, el impacto hizo que se produjese la acción tan tremenda que estáis viendo en las imágenes. Una fractura abierta de tibia y peroné en un lance absolutamente fortuito. La causa fue el impacto, ¿no? Y esa es más o menos la rodilla, ¿no?, de Giovanella, que se marchó llorando, ¿no? No podían superar. Las imágenes eran terribles sobre el terreno de juego. Se veía perfectamente la pierna de Manuel Pablo colgando. Y lógicamente el impacto que tuvo esa lesión hizo, ¿no?, que Manuel Pablo ya no volviese a ser el mismo. El fútbol de élite se acababa para el bueno de Manuel Pablo y son las consecuencias, ¿no?, de este tipo de entradas, de este tipo de acciones en el fútbol. Siempre, ¿no?, siempre los futbolistas son frágiles y pese a que se han ido incorporando, ¿no?, sucesivas mejoras en el reglamento para intentar sancionar con mucha fuerza este tipo de acciones, pues estamos ante un deporte que es muy físico, en el que se va al choque y en el que este tipo de lesiones, por desgracia, están a la orden del día. Esa fatídica noche terminó la carrera en la élite del bueno de Manuel Pablo. Corría el 14 de octubre de 2006, se disputaba un Chelsea contra el Reading en Premier League y en un pase en largo, en un pase al hueco, en un balón dividido, esos balones divididos tan comprometidos, esta vez el afectado fue un portero. Me refiero, lógicamente, ni más ni menos que a Petr Cech. Cech sale con valentía a interceptar el pase, el delantero Stephen Hunt intenta llegar por todos los medios al balón y se produce el impacto terrible de la rodilla con la cabeza de Petr Cech. Una imagen que hizo temerse a todo el mundo lo peor, y cuando me refiero a lo peor, evidentemente es a que peligrase la vida del cancerbero checo. Un golpe que le ocasionó una fractura en el cráneo, ni más ni menos. Y recuerdo perfectamente unas palabras de José Mourinho, su técnico entonces, que incluso declaró haber temido seriamente por su vida. Y no era para menos, por supuesto, cualquier golpe en la cabeza, más a esa velocidad y más, pues chocando con la rodilla, ¿no? Una zona dura del adversario, lógicamente podía haber pasado incluso lo peor. Esta es la acción célebre por la que Petr Cech, después, 4 meses después, cuando volvió a los terrenos de juego, a partir de entonces siempre lució ese célebre casco negro. Vamos con la séptima, y la séptima se produce en un partido de selecciones. Fue concretamente el 24 de marzo de 2016 en un Irlanda-Gales. La terrorífica entrada de Neil Taylor sobre Seamus Coleman. Una entrada, bueno, estáis viendo, ¿no?, la espectacular y dolorosísima imagen que dejó para el recuerdo esa terrorífica entrada y las consecuencias sobre Seamus Coleman. Unas consecuencias que llevaron pues a estar más de 300 días de inactividad al bueno de Seamus Coleman, ¿no?, que después volvió al fútbol. En uno de los retornos más emotivos que se recuerdan, con la afición puesta en pie, porque evidentemente se trataba, ¿no?, de un ídolo del Everton.
Un lateral de esos que, bueno, que corrían toda la banda y que anotaba muchos goles y repartía muchas asistencias. 12 meses alejado de los terrenos de juego por esa gravísima lesión de rodilla que estáis viendo en imágenes. Como escalofriante también es esta escena, esta imagen que estáis contemplando, con protagonista a Carlos Tevez en una acción que realizó sobre Ezequiel Ham en septiembre de 2015, ¿no? Una violenta entrada que tuvo unas consecuencias terroríficas. Ni más ni menos que una triple fractura de tobillo, tibia y peroné, lo que le alejó evidentemente de la alta competición durante casi 2 años, aunque después pudo volver e incluso llegó a ser convocado con la selección de Siria, pero evidentemente, ¿no? Siendo ya un futbolista, pues una versión que seguro, ni muchísimo menos, era la versión a la que apuntaba a llegar este Ezequiel Ham. A pesar de la gravedad de las consecuencias y de la gravedad de la imagen, se produjo el perdón de Ezequiel Ham a Carlos Tevez, un Carlos Tevez que siempre estuvo visiblemente marcado por esta entrada, ¿no? Y en todo momento preocupándose por el futuro del jugador. Pero estas son las escenas terribles que vemos muchas veces en los terrenos de juego. Por fortuna, la mayoría de ellas no sucede nada, pero es que estas entradas al tobillo suelen tener unas consecuencias tan graves como las que padeció el bueno de Ezequiel Ham. Vamos con la novena. La novena tiene de protagonista a Luis Figo y a César Jiménez. Se produjo en un Real Madrid-Zaragoza del año 2005, en una de esas acciones temerarias, pues que dan la sensación como de querer cobrar facturas pendientes de esas que se producen durante el terreno de juego, ¿no? Esos piques, etcétera, etcétera. Al menos esa es la sensación que da, porque Figo, lógicamente, ¿no?, se puede ahorrar esa entrada que es terrorífica. Terrorífica, va con los tacos, no recoge en ningún momento la pierna viendo que se acerca al defensor del Zaragoza e impacta con los tacos en la rodilla del defensor del Zaragoza, destrozándosela completamente. Durante 2 temporadas fue sometido a varias operaciones para recuperar esa rodilla, pero desgraciadamente tan solo 2 años después César Jiménez se veía obligado a retirarse de la práctica del fútbol ante la imposibilidad, pues, de tener una recuperación que le permitiese volver a ejercer el fútbol con garantías. Fue sometido a 4 operaciones quirúrgicas durante 2 años, pero finalmente acabó por retirarse por el mal estado en el que quedó su articulación. De manera increíble, Figo no fue sancionado por esa entrada. Eso sí, el portugués pidió perdón a César y durante varios meses estuvo llamándole con frecuencia. En marzo de 2007, entre lágrimas, César Jiménez anunciaba, pues, su retirada del fútbol. Y por último, la más triste, la más fatídica, la que tuvo un desenlace fatal. Me imagino que si hay alguien de Málaga viendo este vídeo, recordará perfectamente lo que sucedió aquel 15 de enero de 1987 en un Celta Málaga. En un balón dividido, nuevamente como en la acción de Peter Cech, pues sucede lo de siempre. El portero sale a salvar el balón, el delantero intenta pelearlo hasta las últimas consecuencias y se produce el impacto nuevamente en la cabeza del portero, en aquel entonces José Antonio Gallardo, que recibía el impacto, pues, de la estrella brasileña Baltasar. En aquel momento jugaba en el Celta, creo que después sería Pichichi con el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. La acción, lógicamente, pues terminó con el portero retirado en camilla para llevárselo al hospital. En un principio, pues se decía que tenía una leve parálisis facial, pero que iba recobrando la memoria, ¿no? Lo que alentaba a que todo hubiese quedado en un susto, pero en esas horas claves para salvar la vida se producía un empeoramiento por parte del guardameta y tras 7 días en estado de coma, desgraciadamente José Antonio Gallardo fallecía a sus 35 años víctima de un derrame cerebral. La puerta número 13 del Estadio de la Rosaleda del Málaga lleva desde 2017 su nombre,
en honor al guardameta José Antonio Gallardo. Bueno, hasta aquí el vídeo, hasta aquí este vídeo, un tanto diferente, pero que bueno, como dije al principio, ¿no? Esta lesión tan grave de Mbacké y ver cómo se puede truncar la carrera o incluso peor todavía, ¿no? La vida de un futbolista me ha llevado a hacerlo. Dejadme en la caja de comentarios si recordáis lesiones de este tipo, cuáles a vuestro juicio han sido las más brutales, las más espectaculares, porque yo solo he recogido las 10 que me han venido así a la mente rápidamente haciendo un breve ejercicio y seguro que vosotros podéis aportar muchísimas más. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!